¿qué tenemos? Objetivo. Primero, conocer e identificar las patologías infecciosas en el aparato locomotor, conocer los métodos diagnósticos y caracterizar los tratamientos que existan en ellos. ¿Ok? Vamos a empezar. Primero, con la artritis séptica. ¿Qué es la artritis séptica? Es una infección, o se puede, primero se dan dos definiciones. Primero es la invasión de gérmenes o microorganismos en una articulación. Pueden ser estos, pueden ser bacterias, virus, parásitos u hongos. Y esto va a producir un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio puede ser local o puede ser sistémico. ¿Okay? Y se considera dentro de la traumatología que es una urgencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede producirte daños irreversibles en el paciente o en la articulación. Ahora, dentro de su epidemiología es más frecuente en niños menores a 3 años, su incidencia va hasta 6 casos en 1000 habitantes. Luego, ¿qué más tenemos? El 90% de ellas es monoarticular, o sea, se afecta una sola articulación. Y hasta el 50% de estos te dejan secuelas, ¿ok? Y otra cosa, las que son afectadas son en ese orden. Primero son las rodillas, luego son las caderas, los hombros, los codos y las muñecas, ¿ok? Incluyendo el tobillo. Ahora, dentro del agente etiológico que más se ha visto, cambia dependiendo del grupo etario al que pertenezca el paciente, ¿ok? Pero se ha visto que el estafilococo aureus es el primero en todos los grupos etarios, o en la mayoría. Más, ¿ok? Y ahora, en niños que son menores a 2 años, también se ha visto como agente etiológico la Escherichia coli, principalmente, y los estreptococos, además del Haemophilus o de la influenza. ¿Ok? Y fuera de esto, en mayores, ya adolescentes, la Neisseria gonorrhoeae también es otro agente. O sea, mientras más va creciendo el niño, también se debe sospechar de esos otros agentes. Fuera que el principal puede ser el estafilococo aureus. Ahora, dentro de la fisiopatología de esto, su mecanismo generalmente es por diseminación hematológica, la mayoría de los casos. ¿Okay? También hay por una inoculación directa o por continuidad. ¿Qué pasa en la articulación? Primero, este microorganismo llega a la articulación. Al llegar a la articulación, se impregna en la membrana sinovial. La membrana sinovial se replica en estos microorganismos y producen reacciones inflamatorias en esta membrana. ¿Ok? Esta reacción inflamatoria, ¿qué va a producir? Va a producir que estos microorganismos, además de ese proceso inflamatorio, aumento de volumen en la rodilla, que te va a producir presión en ella, dolor que te va a producir ello, van a liberar de estos microorganismos toxinas. Esas toxinas, más la tumefacción y todo, van a producirte un daño en el cartílago. Y este daño en el cartílago es irreversible, ¿ok? A eso se refiere de que es una urgencia, debe ser diagnosticada lo más antes posible y tratada. Porque mientras más se pase el tiempo, con 48 horas o más, ya puedes tener daño en los condrocitos y en la superficie articular de esta articulación afectada, valga la recalcación. Cuadro clínico, ¿qué tienes? Tienes un dolor, tienes fiebre, puedes tener escalofríos, o sea, una sintomatología general. Luego, más localmente, ¿qué tienes? Un dolor en la articulación, rubor y calor local a la palpación. Fuera de esto, las articulaciones, tienes una impotencia funcional, un aumento de volumen, una rigidez y en algunas, o en la mayoría, hay una posición antiálgica específica dependiendo de la articulación que sea afectada. ¿Ok? Ahora,
Dentro de los exámenes complementarios tenemos los de gabinete. Solicitamos la radiografía, ecografía, resonancia magnética, táctil, gammagrafía ósea. Ok, ahora, la radiografía, ¿qué vas a poder evidenciar en la radiografía? La lesión que te vaya a producir, si ha desprendido el cartílago o eso. Pero generalmente esas lesiones suelen ser después de los 10 días. Entonces, puedes en una radiografía de inicio no tener nada y ser normal. Entonces, la ecografía sí tiene mucha más sensibilidad, porque en ella vas a poder evidenciar la colección que tiene, ese aumento de volumen, ese líquido que se encuentra ocupando la cavidad articular. Porque normalmente hay un volumen para cada articulación determinada. Si se pasa ese volumen, entonces quieres encontrar eso ecográficamente, ese aumento de volumen. Ahora, la resonancia y la TAC también te sirven, porque no olviden que son unos estudios más precisos, tanto de la estructura ósea como de la estructura ósea y las partes planas. La gammagrafía ósea te sirve también, principalmente marcada con tecnesio 99, marcada con galio de los leucocitos, también con ciprofloxacina, para que vayan a ese proceso o a ese lugar donde hay un aumento del metabolismo. Dentro de los laboratorios, ¿qué tenemos? Un hemograma completo. Además, es importante la velocidad de microsedimentación nodular y el PCR. Además, esos dos, o esos tres conjuntos, principalmente los dos, el PCR y el BCG, te ayudan a ver el desarrollo de la enfermedad. Si te está haciendo o está revirtiendo el cuadro, se está controlando o no, ¿ok? Y otra cosa que es importante es la artrocentesis, por dos razones. Uno, que te sirve como estudio, y dos, que al extraer el líquido que contiene la rodilla vas a disminuir esa presión y el paciente va a sentir alivio de ese dolor que tiene, ¿ok? Entonces, ¿y qué haces con ese líquido obtenido? Se manda a estudiar. Generalmente se solicita, se debe tener o se debe sacar 3 frascos, ¿ok? El primero entre 5 a 10 ml, el segundo más o menos 5 ml y el tercero 1 ml. ¿Con qué objetivo? El primer frasco con el objetivo de llevar a hacer una tinción, cultivo y antibiograma para saber qué germen es el que está ocasionando la artritis piógena o no piógena, dependerá del germen que nos reporte. El segundo se lo mezcla con heparina. ¿Para qué? Para hacer un citológico, un citoquímico de esa muestra, ¿ok? Ese resultado te va a venir, máximo te tardará 2 horas. El cultivo antibiograma te tardará 48, 72 horas o más, ¿ok? Y el tercero es para ver si se coagula o no en un tubo seco. Normalmente el líquido sinovial no se coagula, se mantiene fluido, ¿ok? Entonces, paras. Una vez realizado el citoquímico, te ponen el reporte, en lo cual lo comparas con los valores normales, ¿ok? Donde te dicen leucocitos mayor, si está entre 50.000 y 100.000, es dudoso, será una biógena o una no biógena, ¿ok? Dependerá del cultivo. Ahora, si tienes mayor a 80.000 o mayor a 100.000, depende del libro que leen, tienes una artritis biógena, ¿ok? Luego, ¿qué más? Vas a tener, fuera de los leucocitos elevados, cambios en la coloración. Esta coloración puede ser turbia o puede ser purulenta, ¿ok? Luego, la glucosa. La glucosa va a estar disminuida porque se lo consumen las mismas bacterias. Y las proteínas van a estar elevadísimas en la artritis piógena, ¿ok? Eso es lo que tienes. Luego, ¿qué haces como tratamiento? Primero, una vez sospecha diagnóstica clínica, tienes que iniciar el tratamiento.
soluciones parenterales y le inicias un tratamiento antibiótico de elección, una cefalosporina de primera generación. Ahora, actualmente, si en el reporte del cultivo y además hay que sospechar de que puedan ser metilinos resistentes, se les debe dar vancomicina, pero eso ya nos dirá el reporte, a no ser que este paciente no tenga mejoría antes del reporte del cultivo. Y es mejor manejar con una infectóloga. Esta patología requiere de un manejo multidisciplinar. ¿Ok? Ahora, cambias el antibiótico según el reporte del cultivo antibiograma. ¿Qué puedes hacer como tratamiento? Además, si tienes microorganismos dentro de la rodilla, con la artrocentesis ya has disminuido, se debe limpiar o lavar. Se puede hacer o una artroclisis para que ingrese líquido con antibiótico, lave la rodilla y salga. Se puede hacer una artroscopía para limpieza articular con el riesgo de que se te infecten el instrumental de artroscopía. Y lo otro es una artrotomía, donde haces una cirugía abierta con el objetivo de remover todas esas bacterias, sus toxinas que hayan quedado y obviamente liberar esa presión que sufre esa rodilla. ¿Ok? Luego, tus complicaciones posibles. ¿Qué tienes? Primero, ya les decía, todo esto que va a dañar el cartílago articular. Vas a tener un daño en ese cartílago. Puedes tener septicemia, te puede llegar a dar un shock séptico, luxaciones patológicas o necrosis de la epífisis. Además, más tardíos vas a tener una artrosis. ¿Por qué? Porque tu cartílago ya fue dañado, ¿ok? Debilitado. Hay áreas en las que ya no hay condrocitos que cubran el hueso. Rigidez articular te puede quedar y también luxaciones permanentes. Si ha habido una alteración en la estructura, en la anatomía de esa articulación, ¿ok? Luego, la otra patología que es una... ¿Dudas, preguntas? No. Ok. La artritis tuberculosa. Se dice que nosotros vemos la artritis, hay una artritis tuberculosa pulmonar y una extrapulmonar, ¿correcto? Nosotros vemos las extrapulmonares, pero la presencia de una artritis extrapulmonar tuberculosa no es la que te va a causar la tuberculosis, sino ese paciente ya tuvo o tiene o está cursando con una tuberculosis que se ha migrado por vía hematógena a las articulaciones o a la articulación que está afectada, ¿ok? Y esta puede ser gaseosa o granulomatosa, ¿ok? Que son las dos principales. Ahora, dentro de su epidemiología, es el 5% de las, o sea, el 5% de las tuberculosis pulmonares pueden tener una tuberculosis extrapulmonar. Las extrapulmonares son el tercero en, o sea, las afectaciones articulares o osteoarticulares son las terceras dentro de las extrapulmonares, porque las primeras son las linfáticas y las pleurales, ¿ok? Luego, es más frecuente en hombres y en niños entre los 2 a los 5 años. Y dentro de ellas se ha visto que la afectación en la columna vertebral, la cadera y la rodilla representan el 80%, ¿ok? Y de este 80% se ha visto que la afectación en la región toracolumbar, en la columna vertebral, representa hasta el 50%. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir en las manos, que no pueda ocurrir en los tobillos. Como se ve ahí, para aclarar, en niños, por ejemplo, es más frecuente en las caderas y en adultos es más frecuente en las rodillas, seguidos recién de las caderas. ¿Okay? Eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque un niño que tiene dolor a nivel de la cadera
una posición antiángica característica con flexión y que no mueve por nada acompañado de fiebre, se debe sospechar una de dos: o estás en una artritis séptica, y si este niño además viene de un lugar socioeconómicamente bajo, tiene signos de desnutrición, se debe sospechar que pueda ser no solo una artritis séptica, sino una artritis tuberculosa, ¿ok? Porque el mismo manejo y la forma de diagnosticar es diferente. Clínicamente, ¿qué tienes? Dolor, fiebre, compromiso del estado general, deformidades, ¿ok? Y además de limitación de la movilidad. Dentro de lo que es de la de columna vertebral, tienes signos de Babinski positivos, bilaterales, ¿ok? Si tienes la enfermedad o el mal de Popp, ha de haber compromisos neurológicos de este paciente y una atrofia muscular periarticular a la articulación afectada. Diagnóstico: tienes la clínica, tienes los laboratorios, igual, haces un hemograma completo y el BES y el PCR no es de mucha utilidad, ¿ok? En este caso. Luego, de gabinete, ¿qué tienes? Radiografías, igual, tomografía y resonancia te sirve también. Luego, además, puedes hacer o debes tomar una muestra de ese tejido que está dañado. ¿Para qué? Para hacer un cultivo, para hacer el aislamiento del bacilo de Koch, ¿ok? Y de regla también pedir una radiografía de tórax para ver cómo están esos pulmones, ¿ya? Dentro del tratamiento son los propios del esquema de la tuberculosis, pero es mejor que lo maneje un infectólogo o alguien que maneja la tuberculosis, ¿ok? Para ver lo de las dosis. No olviden que hay varios pacientes que no siguen el esquema y se hacen resistentes o multidrogo resistentes. Por eso es importante que lo maneje alguien que domina más. Nosotros, como ortopedia, ¿en qué entramos en esto? En la parte de inmovilizar. Nosotros, ustedes, bueno, ninguno de ustedes va a ser ortopedista ya. ¿Qué hacemos los ortopedistas? Entramos en la inmovilización de esta extremidad. En todas las patologías infecciosas del sistema musculoesquelético se recomienda actualmente inmovilizar ese segmento afectado. ¿Por qué? Porque con la inmovilización se ha visto que el antibiótico, el medicamento, actúa de mejor forma, ¿ok? Que cuando el paciente está movilizando esa extremidad. Entonces, para la columna, corsés, y para las extremidades tenemos las pelvis, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Fuera de eso, ¿cuáles son las otras dos afectadas? La cadera y la rodilla. Ya les he dicho que de la cadera es lo más importante en niños. Entonces, cuando tenemos en adultos una afectación en la rodilla, además de pedir todo lo que hemos pedido en la artritis séptica, debemos aumentar ¿qué? Debemos aumentar, si vamos a buscar tinción de Gram, podemos buscar, ¿qué se llama la tinción para el bacilo de Koch? Tinción de Nielsen, ¿correcto? Eso se pide además. Más en pacientes que se sospecha o hayan tenido el antecedente de haber enfermado de tuberculosis, ¿ok? Para tener un estudio más preciso, porque mientras más tiempo va pasando, más daño ha de ocurrir en esa articulación. Otra patología que tenemos, que es la osteomielitis. Esta es la que la mayoría, por no decir la totalidad, de los traumatólogos le tenemos miedo en el manejo de los pacientes. Es por eso que uno, y no creo que haya excepción de los traumatólogos, que no sean estrictos con lo que se llama la asepsia, antisepsia en quirófano, ¿ok? Y por no saber eso, que me imagino que deben saber todos, les pueden botar del
quirófano. Si yo estoy con la bata estéril y todo, ya tengo todo mi material estéril, y ella se va fuera de quirófano, ¿no ve? Por agarrar la pinza, porque se supone que yo estoy estéril y ella no. ¿Me dejo entender? Generalmente les pongo este ejemplo para que recuerden de que tienen que tener mucho cuidado al estar en quirófano. Y ya no solo en traumatología, sino en todas las especialidades, ¿vale? Porque es importante estar exento de ello. Y más en traumato, porque si se infecta el hueso ocurren catástrofes, y una de las mayores es esta. Entonces, ¿qué definimos como osteomielitis? En la infección del tejido óseo, la médula ósea, por un agente infeccioso, sea este bacteria, hongos o virus, inclusive parásitos, ¿ok? Entonces, la inflamación también se la conoce como la inflamación del hueso producido por un agente infeccioso, que te va a afectar la cortical, el periósteo, la médula ósea, el hueso esponjoso y tanto el hueso cortical, o sea, el sólido, ¿ok? Y además, mientras más pasa el tiempo, este puede afectar también las estructuras adyacentes, o sea, tejidos, partes blandas, sean tendones, ligamentos, músculos, lo que les rodea, inclusive llegando a la piel. No es difícil, osteo, hueso, mielo, médula y inflamación itis, ¿no ve? ¿Qué es importante recordar? Hay varios términos que se debe uno recordar en esta patología. Entre ellos, osteitis infecciosa, que es la contaminación de la cortical ósea. ¿Ok? En niños, la cortical ósea es una membrana mucho más gruesa. Inclusive se puede desprender del hueso y contener el líquido purulento. ¿Ok? Ahora, periostitis infecciosa, contaminación del periósteo, de esa membrana. ¿Ok? Secuestro, que es un segmento de hueso necrótico que se encuentra dentro del tejido vivo, o sea, dentro de un hueso vivo. Eso es un secuestro. Un involucro es una capa de hueso vivo que se forma alrededor de los desechos o del hueso muerto. ¿Ok? Ahora, cloaca. ¿Qué es cloaca? Es la apertura del involucro hacia la superficie. ¿Ok? Luego, ¿y qué? Esta puede ir drenando los restos de huesos muertos o los desechos de granulación que pueda haber. La fístula es lo que comunica el hueso con el medio externo, atravesando la piel, produciendo las secreciones o eliminando los restos. ¿Ok? Abscesos óseos se forman dentro del tejido óseo. Uno de ellos es el de Brody, el cual es un foco infeccioso delineado. ¿Ok? Este puede variar de tamaños y se encuentran en lugares de infección activa. ¿Ok? Y generalmente está rodeado de un hueso esclerótico. ¿Cómo se ve en la radiografía la esclerosis? ¿Radiolúcida o radiopaca? Radiopaca. ¿Ok? O sea, blando. Eso se refiere a esclerosis. El absceso de Brody se ve en qué fase, ¿Ya? el absceso de Brody. Crónicos. Ahora, dentro de la osteomielitis, la epidemiología son 87 por 10.000 habitantes. Es más frecuente en hombres. Y se ha visto un incremento en pacientes inmunodeprimidos, cosa que es igual, que me olvidaba decirles, respecto a la tuberculosis. La tuberculosis generalmente en Europa ya no había, ¿correcto? Con esto de la migración global y la contaminación con el HIV, que disminuye el sistema defensivo, ha hecho que se produzca o se haya clínicamente en Europa pacientes con tuberculosis o tuberculosis extrapulmonar. ¿Ok? Fuera de eso, el principal agente
etiológico de la osteomielitis también es el estafilococo aureus, ¿ok? En el 80% de los casos es por diseminación hematológica. Eso quiere decir que ha habido un foco infeccioso en otro lugar y ha migrado a los huesos, principalmente al segmento proximal, y más en niños, porque no se olviden la vascularidad que tiene, ¿ok? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué tenemos? El microorganismo primero te forma un absceso metafisial, y en niños más fácilmente, porque no olviden que es ricamente irrigado, y en adultos es donde está formado por hueso trabecular, que también es ricamente irrigado, no a la misma que los niños, pero también recibe una muy buena irrigación. ¿Esto qué va a producir? Una disminución de la presión parcial de oxígeno, y esto va a ocasionar un descenso del pH, y esto va a ocasionar una osteólisis, una destrucción del tejido óseo. ¿Ok? Luego va o puede migrar al espacio superior. Normalmente en niños, este cartílago fisario es el que limita, es de ahí para abajo, no permite que vaya o que suba más. ¿Me dejo entender el proceso patológico? Ahora, una vez instaurado este proceso, la pus o los restos van a empezar a diseminarse. ¿Cómo se diseminan? A través de los conductos de Haber y a través de los conductos de Bowman, para ir de lo que es hueso trabeculado al hueso compacto, y del hueso compacto hacia el periósteo. En niños es lo que les decía, el periósteo es una membrana grande, o gruesa, perdón, y puede verse en la radiografía levantado en relación al hueso, y puede contener estos restos. ¿Ok? Entonces, recordando definiciones, ¿qué es esto? ¿Por qué es un secuestro? ¿Qué es un secuestro? Está bien, es un secuestro. Si ustedes se fijan, este hueso tiene una característica, ¿verdad? Y esto está blanco. Eso quiere decir que no tiene vida. Y sí es un secuestro porque está rodeado de restos de contaminación. ¿Ok? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Fístula. Una fístula. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿cómo se lo clasifica? Según 3 criterios: la patogenia, la evolución y la etiología. Según su patogenia se clasifica en si son de vía hematógena, por contigüidad o por inoculación. Hematógena, ya les decía, es la mayoría, y hasta el 80%. Por contigüidad, ¿qué quiere decir? 1, puede haber sido el paciente teniendo una artritis séptica y puede ir al hueso, ¿correcto? O puede haber tenido una infección en las partes blandas, igual puede penetrar al hueso, ¿ok? Y por inoculación es cuando se ingresa el microorganismo, sea en una lesión a nivel de la articulación directo, o también puede ser por procedimientos, ¿ok? Por ejemplo, cuando uno tiene, o pacientes que tienen una sinovitis traumática, se realiza la extracción del líquido. Si no se realiza bajo las medidas estrictas de asepsia y antisepsia, se puede introducir el germen en la articulación, o en la rodilla, o en la metaxis, dependerá de dónde funciones, ¿ok? Luego, según su evolución, agudo, subagudo y crónico. Agudo si tiene menor a 15 días, subagudo entre 15 a 20 días, y se considera crónico si es mayor a 20 días, ¿ok? Y dentro de su etiología, biógenas y no biógenos, ¿ok? ¿Qué más?
Clínicamente, ¿qué tienes? Un dolor agudo, una inflamación, un enrojecimiento, fiebre y escalofríos. Además, eso te puede referir a una persona adulta. Un niño va a sentirse irritable, no va a consumir alimentos, va a rechazar los alimentos y obviamente que no va a querer que lo muevan por el dolor, ¿ok? El diagnóstico clínico laboratorial, clínico se sospecha, se preguntan los antecedentes y todo eso. Ahora, laboratorial, ¿qué pedimos? Hemograma. Si estamos en un agudo, vamos a tener una desviación a la izquierda, ¿ok? Luego, cultivo. Se toma del exudado, si es una cloaca, se toma la pus a través de la fístula, se puede sacar. O una intervención quirúrgica al momento de ingresar, igual se toma una pieza para cultivo y antibiograma, porque es importante saber el qué, ¿ok? Dentro de los estudios de gabinete, igual tenemos radiografías en las que se pueden ver estas afectaciones. Podemos pedir cintiografías o gamografía ósea con marcadores de leucocitos, ciprofloxacina o tecnesio 99 que se vayan a localizar donde hay metabolismo, ¿ok? Y el aspirado del absceso o uretra. Dentro del laboratorio, ¿qué es importante? El PCR y el BCG. El PCR de inicio, porque a las primeras 8 horas ya se incrementa su valor, ¿ok? Y el BCG todavía es más crónico, más largo. Igual los dos te ayudan en el manejo de este paciente para ver cómo está evolucionando el tratamiento, ¿ok? Entonces, radiológicamente, ¿qué tenemos? Esta es la área esclerótica, ¿ok? Y en la radiografía, así se ve una, ¿qué es esto? Exacto. Ese es un secuestro, ¿ya? Luego, el estudio de la gamografía ósea, donde se hipercapta, donde es el problema. Luego, hay una clasificación, la clasificación de Meiner y Mann, que te la divide en dos básicamente, una anatómica y una fisiológica. La anatómica va a depender de la afectación en profundidad, localizando y si se disemina. Y la fisiológica va a depender del estado de este paciente. Si es inmunocompetente, si tiene alguna patología o comorbilidad o alguna enfermedad discapacitante, ¿ok? Que pueda facilitar o favorecer esa infección. Dentro del tratamiento, medidas generales, ¿qué? Soluciones, antibióticos, antipiréticos, analgésicos y una dieta hiperproteica. ¿Por qué? Porque ha de haber un catabolismo acelerado en este paciente y va a requerir para que se puedan así generar más proteínas en su cuerpo. Y el específico va desde drenaje quirúrgico, una inmovilización y antibiograma o antibióticos según el cultivo, ¿ok? Dentro del manejo quirúrgico de inicio, o generalmente en los agudos se hace resección de la fístula, ¿okay? Con margen de tejido vital. Luego se hace una eliminación de las cavidades, raspado, una extirpación o exéresis de los secuestros, de lo que encuentres, esos restos de granulación, pero también tienes que asegurarte de que puedas tener una cobertura ósea, ¿ok? Ahora, sí, el paciente remite porque es posible. ¿Por qué? Las células óseas son estructuras duras. Si fuera del tratamiento un solo microorganismo es englobado por la célula ósea, este microorganismo va a estar en la célula.
hasta que este paciente sufra un trauma, se fisure el hueso y se pueda liberar, o este paciente se inmunodeprima por alguna enfermedad o alguna patología o algún problema. Va a hacer que ese microorganismo salga de esa coraza que ha armado el hueso a su alrededor, porque el hueso lo va a englobar, y otra vez se va a producir ese proceso infeccioso. Actualmente, los huesos con osteomielitis que nos remiten con facilidad, el manejo que se hace es un manejo oncológico. ¿Saben a qué me refiero con eso? Hueso afectado, hueso extirpado. Eso se refiere con manejo oncológico. No importa el tamaño. La cosa es que tienes que tener márgenes viables. Y eso se ve al momento de hacer los cortes en la cirugía, se ve con el signo de paprika. ¿Qué es el signo de paprika? Es el sangrado que te emana del hueso al momento de realizar el corte. Con este signo estás con un hueso vital. Todo lo demás tendrás que, si no hay aquí, bajar el corte hasta que tengas un hueso vivo. ¿Ok? Y ese se lo reseca y se lo bota. ¿Qué hay? Actualmente hay una técnica, o se utilizan varias, pero hay una que se llama técnica de Mas-Keller. ¿En qué consiste? Son cirugías, 2 o 3 intervenciones quirúrgicas, donde eliminas el foco infeccioso, lavado, colocas un fijador externo y puedes colocar un cemento óseo medicado en ese defecto. ¿Cuál es el objetivo de este cemento óseo? Crear una membrana que esté rica en angiogénesis, o sea, vascularizada, hipervascularizada. Luego, si laboratorialmente no tiene signos de infección, nada, estos huesos, no hay datos de que haya necrosis, ingresas, abres, no hay pus, tomas un cultivo de ello. Si estás con la seguridad de que no hay diabetes, ya no hay proceso infeccioso, ¿qué se hace? Se coloca injerto óseo en ese defecto. ¿Para qué? Para que se forme la estructura ósea nuevamente. Por eso es 2 hasta 3 cirugías de este proceso. Y obviamente el fijador que te va a dar o te va a mantener la longitud. ¿Ok? Dentro de eso, las complicaciones que puedes tener por una osteomielitis es potencialmente mortal. Principalmente si te produce una septicemia. ¿Ok? Luego, ¿qué tienes? Destrucción del cartílago de crecimiento. La osteomielitis te lo destruye. Compromiso de las metáfisis articular o de la articulación si llega ahí. Fracturas patológicas que se pueden producir, sí. ¿Por qué? Porque estas osteomielitis producen debilidad en la estructura ósea. ¿Y esto se puede fracturar? Pues sí. ¿Qué más te produce? Dicen teóricamente que se pueden malignizar las células del trayecto de la fístula. ¿Ok? Si han visto alguna vez, ese tejido es muy diferente, inclusive es friable en más crónicos. ¿Ok? Y puede haber también un crecimiento excesivo. ¿Ok? Eso es. ¿Dudas, preguntas?